características del chancro sifilítico. Yo les di 4 características. ¿Me pueden decir las 4 características que les di? Sí, Que tenía bordes regulares, regular, Ya. no dolorosa. que eran y limpias limpia. Si se puede una, por favor. La primera que yo vi, Bianca. Sí, que fuera única, regular, no dolorosa y limpia. Exactamente. Única, no dolorosa, bordes regulares y limpia. Porque había que diferenciarla con ¿cuál otra úlcera? Alguien que no sea Bianca. Con Haemophilus ducrei. Con Haemophilus ducrei y Kelly, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Y cuáles son las características de Haemophilus ducrei, que son lo contrario a la sífilis? pues que son sucias, purulentas, dolorosas, regulares. Irregulares. ¿Y qué más? Es múltiple. Múltiple. La Michelle fue la que contestó las primeras, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, entonces hay que tener muy en cuenta esas 4 características. El diagnóstico ya les mencioné que en sífilis primaria es por campo oscuro. Entonces vamos a entrar a la sífilis secundaria. Aquí va a ser una hermetosis que va a ser diseminada. Puede tener síntomas prodrómicos como fiebre, malestar general, odinofagia, adenopatías. En el 80% de los pacientes va a ser una erupción o un rash, como le llaman, pápulo escamoso. Puede haber o no úlceras en mucosas, y esta dermatosis es consecuencia de una diseminación hematógena de los treponemas. O sea, los treponemas andan por todo el torrente sanguíneo. Permítanme tantito. Entonces andan por todo el torrente sanguíneo, entonces lo podemos ver en todas partes de la piel. Aquí es bien importante que ustedes, siempre que nosotros sospechamos sífilis, es porque vemos lesiones en palmas y plantas. Si ustedes ven que un derma se fija en palmas y plantas, es porque probablemente está pensando en sífilis. Obviamente hay muchas otras enfermedades en derma que hacen lesiones en palmas y plantas. ¿Alguien me puede describir, decir alguna otra enfermedad que cause, aparte de una dermatosis generalizada, que también tenga lesiones en palmas y plantas? La que es la de Costaxevirus, la de manos, bueno, puede ocasionar en manos, boca y pie, ¿no? Mano, pie, boca. Sí, Ah, sí. Eric, sí, esa es una, No me excelente. acordaba bien. ¿Alguien más? ¿Otro diagnóstico diferencial de esta etapa de la sífilis? ¿Podría ser con la escarlatina? También sí podría ser. Pues de hecho podría ser casi, creo, digo, ustedes van a ver mucho mejor el tema y el doctor es súper experto en eso, pero ustedes van a ver todos los exantemas de la infancia, ¿no? Entonces, prácticamente todos los exantemas virales se pueden confundir con esto. Pero acuérdense que la sífilis es rara vez en niños, o sea, está bien tu respuesta, pero algo que se dé en adultos, que también pueda remediar la sífilis secundaria, que no sean los exantemas virales. Por ejemplo, ahí, una en adultos, yo les voy a decir una. El exantema por VIH se puede parecer a la sífilis secundaria. ¿Alguna otra que recuerden? Puede ser también como sarampión. Sí, que entra en los exantemas virales que ya dijimos. ¿Alguna otra acuérdense, en adultos? Porque la sífilis es más frecuente en adultos. La rickettsiosis podría ser. ¿Exantema generado por alergias? ¿Algo generalizado? Podría ser. Ahí te diría que depende de cuál. La tipo urticaria, pues no, porque las urticarias son abones. Pero yo quería que llegaran a las erupciones medicamentosas. Una erupción medicamentosa se puede confundir muy fácilmente con la sífilis secundaria.
Generalmente la sífilis secundaria se da después de 3 a 10 semanas de la inoculación. Entonces, aquí vemos más imágenes de la sífilis secundaria, bueno, cómo es la erupción papuloescamosa, cómo están afectadas las manos. Puede haber condiloma lata, que es esta lesión en la región perianal. Característicamente a las lesiones en manos y pies se le llama que tienen color como de cobre o de penny, estos, o sea, los centavos de dólar, que se parece como a ese color. Aquí manos y pies, es bien típico, cuando vean que alguien ve manos y pies es porque quiere descartar sífilis. Puede haber úlceras orales. Hay diferentes tipos de sífilis secundaria. Cuando hay sífilis secundaria que tiene necrosis, es porque la histología tiene vasculitis. Y en ese tipo de variante se les tiene que dar también esteroide a los pacientes. El diagnóstico en esta etapa es por la visualización de treponemas. Si viéramos en cada una de las lesiones, si tuvieran algún exudado, pues los podemos ver en campo oscuro, pero la verdad, lo que más hacemos es pedirle BDRL o PRP. Eso es lo que hacemos. Paciente que sospechamos de sífilis, pedimos BDRL, PRP. Cuando ustedes estén en el servicio, seguramente si sospechan van a tener su BDRL ahí y les va a dar su positivo, su negativo, pero es lo más importante, es la cifra que les da. 1 en 60, 1 en 8, 1 en 320, porque de esa cifra va a depender el tratamiento y la efectividad del tratamiento. Pero aquí entonces el diagnóstico, vamos a quedarnos con que es PRP o BDRL y si tenemos acceso a los treponémicos, un FTA-ABS. Bueno, entonces esto fue la sífilis secundaria. Me voy a pasar al periodo de latencia. Nada más denme un minutito, por favor. Iniciando la clase, que el periodo de latencia tiene una característica. ¿Cuál es la característica del periodo de latencia? Que Los pues no va a haber manifestaciones clínicas, pero ahí va a seguir la bacteria. Sí, como dijo Fernanda, o sea, el periodo de latencia no hay ninguna manifestación clínica. El periodo de latencia es un paciente que llega sano con un examen positivo, ya sea BDRL, ya sea PRP, ya sea FTABS, pero, o sea, está sano, no tiene ningún síntoma, pero tiene un examen positivo. Y seguramente se van a encontrar muchos de esos. Hay una latencia temprana y una latencia tardía. La latencia temprana, según si no me equivoco, la CDC dice que es antes de 1 año, pero la OMS dice que es antes de 2 años. Y la latencia tardía, la CDC dice que es después de 1 año y la OMS dice que es después de 2 años. Entonces depende mucho de quién diga, CDC o OMS. CDC son los más estrictos, son los de 1 año y la OMS son los de los 2 años. Diagnóstico ya sabemos, pues un examen positivo y sin ningún signo de enfermedad. Me paso a la sífilis terciaria. Esa pues es cuando la sífilis está contenida dentro de como un órgano, ¿no? Puede ser en piel, en huesos, en sistema nervioso, corazón, en grandes vasos. De esta sífilis terciaria, la mitad es una tardía benigna, o sea, solamente está en la piel. Un cuarto van a tener manifestaciones cardiovasculares y otro cuarto va a tener neurológicas. Si tuviéramos examen de BRL y PRP, pues vamos a tener títulos altos. La benigna es esta que se va a caracterizar por gomas. ¿Se acuerdan que es una goma? Ustedes que ya saben las lesiones primarias, secundarias y demás. Bueno, el doctor nos lo manejó como el hermano mayor de lo que es el nodo. Es pues una lesión que se siente como, a la palpación se puede sentir como reblandecida en el centro. Pero se ulcera y después se rompe. sí, como dijo María, ¿verdad?
Sí, doc. Sí, la goma es un nódulo que se ulcera. Esa es la definición, un nódulo que se ulcera. Cualquier goma es un nódulo que se ulcera. Entonces, aquí en la sífilis vamos a tener gomas. Generalmente la tenemos en piel, las vemos de esta manera, nódulos ulcerados, eritematosos. Este es un caso que salió en el New England, donde ahí pues se ve ulcerado el nódulo. La sífilis cardiovascular y neurosífilis no me voy a meter porque pues ni siquiera le sé, entonces esto existe, ¿no? La sífilis congénita, esta sí la vamos a ver, esta es importante. ¿Quién tiene riesgo de que su bebé tenga sífilis congénita? Si mamá desde la concepción hasta el 7º mes contrajo sífilis, 100% va a tener el bebé sífilis congénita. Si mamá tuvo la infección 2 años antes de la concepción, 50%, ¿no? De riesgo de bebé con sífilis congénita. Si mamá contrajo la sífilis en el mes 7, 8 o 9 del embarazo, realmente el riesgo es mínimo. Y si mamá contrajo la sífilis de 3 a 6 semanas antes del parto, o sea, un mes antes, pues realmente existe riesgo solamente perinatal, pero no de sífilis congénita. Las consecuencias de la infección, pues pueden ser abortos, mortinatos, partos pretérminos o la infección congénita, que es lo que llamamos sífilis congénita. Tenemos sífilis congénita temprana, que también le llamamos marásmica, y aquí tenemos lesiones similares a sífilis secundaria, porque los bebecitos van a tener el treponema en el torrente sanguíneo. Entonces aquí tenemos a un bebé prácticamente como con lesiones diseminadas, ¿no? También estos chiquitos tienen descarga nasal purulenta y ahí tienen muchísimos treponemas, tienen fisuras preanales, tienen linfadenopatía, hepatoespleno, pseudoparálisis de Parrot, que ahorita la vamos a ver, desnutrición, tienen atrofia, tienen mixedema, hipotiroidismo, aquí pues hepatoesplenomegalia, pueden tener hasta hidrocefalia, ampollitas en las manos y pies. Todo esto son lesiones de sífilis marásmica o sífilis congénita temprana. Pero a lo que llamamos nosotros estigmas, que fue una de mis preguntas en el examencito, son pacientes que son estas pacientes que prácticamente contrajeron la enfermedad desde el inicio de la concepción, ¿no? O sea que el bebé ya tiene como más malformaciones. Dentro de los estigmas de la sífilis, uno de los estigmas es el abultamiento frontal. Otro es la nariz sencilla de montar, que es como la de este chiquito. Otro es la tibia en sable. También tenemos la triada de Hutchinson, que aquí van a ser 3 cosas. Los dientes de Hutchinson, que son estos, que tienen los incisivos en forma de barril, están separados y que parecen como si tuvieran muescas. Tienen queratitis intersticial y sordera. Y también otro estigma son las articulaciones de Clutón, que es una osteoperiostitis de las rodillas. Entonces, estos son los estigmas, esto era lo que yo quería que me respondieran en la pregunta. El diagnóstico, pues lo hemos visto en cada una de las etapas. Perdónenme, el diagnóstico lo hemos visto en cada una de las etapas. En el chancro sifilítico va a ser por campo oscuro. También tenemos los test no treponémicos, que son los que vamos a tener más a la mano, que son BDRL y VDRL. Y en teoría, si tenemos un BDRL o un PRP positivo, nos tendríamos que pasar a los test treponémicos, que esos van a positivizar 4 semanas después de la infección. Entonces, quizá en ciertos pacientes los vamos a tener negativos en el momento que nosotros veamos nuestro chancro o en el momento que nosotros veamos nuestra sífilis secundaria, porque ya ven que el periodo es como muy variable. Entonces, la verdad, yo nunca he visto un FTV-ABC, claro que existe, y lo que deberíamos de hacer es primero el no treponémico y luego el treponémico. Pero
en el sector salud aquí es muy difícil, entonces con el no treponémico nos basta para dar el tratamiento. Obviamente hay algunos otros como aglutinación de partículas, absorción de anticuerpos, hemaabsorción de fase sólida, pero no los utilizamos tanto. Si hacemos biopsias es porque pues la verdad andamos como muy perdidos. Es raro que hagamos biopsia a un chancro o a una sífilis primaria. Bueno, aunque cuando a veces es tan rara, yo tuve un paciente cuando estaba en la resi que estaba ahí en el hospital de infecto, tenía VIH, tenía unas lesiones, pensamos que era no me acuerdo si pensamos que era un pénfigo o esta enfermedad que ni me acuerdo, que es bien rara, que salen úlceras como dolorosas. Se las debo el nombre porque se me fue completamente. Úlceras muy, muy dolorosas posterior a traumatismo que tiene fenómeno de patergia, no me acuerdo. Pero estábamos muy confundidos con el diagnóstico y pues hicimos una biopsia y era una sífilis secundaria, pero de estas como con necrosis, o sea, una sífilis de estas. La sífilis maligna. Entonces, sí le hacemos biopsia, pero es raro hacer biopsia a alguna sífilis. El diagnóstico diferencial, pues de la sífilis primaria ya vimos lo principal, pues el chancroide, también puede ser el herpes, algún trauma, un eritema pigmentado fijo, un linfogranuloma, que muchos de estos los vamos a ir viendo nosotros en nuestra clase. De la sífilis secundaria, ustedes ya me los dijeron, todos los exantemas virales, la pitiriasis rosada, una pleba, una infección por VIH, una erupción medicamentosa, todas estas son bien, bien importantes. Y de la terciaria, pues ya lesiones un poquito más localizadas, como un lupus, como una cromo, una micosis profunda o una sarcoidosis. Lo más importante, el tratamiento. Sífilis primaria y secundaria se tratan exactamente igual. Ustedes ya me dijeron, la alergia a la penicilina se trata con doxy, 100 miligramos cada 12 por 14 días. Esa es la alergia, cuando tienen alergia a la penicilina. Ojo, el 50% de los pacientes que dicen que tienen alergia a penicilina no la tienen. Pero no se los podemos comprobar, entonces pues les damos la doxy, ¿no? Pero eso es algo muy, o sea, pregúntenle a los alergólogos. Realmente es bien raro que alguien tenga alergia a la penicilina, pero todos dicen que tienen, ¿no? Entonces, pero bueno, no nos vamos a poner a pelear con el paciente y mejor le damos la doxy. Pacientes con sífilis primaria, donde estamos viendo el chancro, y todos los que no son alérgicos a la doxy, o sea, la primera línea es con la penicilina G benzatínica en 2.4 millones. La penicilina G benzatínica viene en presentación, bueno, en el sector salud, viene en presentación de 1.2 millones. Entonces van a poner 1.2 en una pompi, 1.2 en otra pompi y que no se les vaya el paciente. Eso háganlo ese mismo día. Si ustedes sospechan que tiene sífilis, ni se esperen a ver el PRP, BDRL, no le va a pasar nada si no era y ustedes le pusieron la penicilina, ¿eh? Entonces 1.2 y 1.2 en cada pompi. También hay otros esquemas, pero pues con estos dos es lo básico, ¿no? La sífilis con VIH es exactamente lo mismo. Cuando tenemos una latencia temprana, va a ser igual que en cuando tenemos una latencia temprana va a ser igual que si fuera primaria o secundaria, y cuando tenemos una tardía va a ser diferente, va a ser 7.2 millones, o sea, en 3 dosis, o sea, 3 semanas, ¿no? Vamos a ponerle la primera semana 2.4, segunda semana 2.4 y tercera semana 2.4 hasta juntar los 7.2. O sea, la primera semana 1.1 en una pompi, 1.2 en una pompi y 1.2 en otra, y las segundas 2 semanas y tercera semana igualito, hasta que se junten 7.2. Esto sí, llega con el examen de laboratorio y nos dice, no, es que yo nunca tuve una ultra, yo nunca tuve un rash, no sé nada. Bueno, pues ya le toca los 7.2 porque no sabemos el tiempo de evolución. La sífilis terciaria, aquí son los 7.2 millones,
así como dijimos, en 3 semanas. Ya neurosífilis y sífilis ocular, generalmente esto les toca a los neuros, les toca a los oftalmos, pero ya son en intravenoso. La sífilis congénita, cuando ya está confirmada, se hace con penicilina G cristalina acuosa porque es intravenosa. Son bebecitos que están en la terapia seguramente. Hay sífilis congénita confirmada, posible y probable. Entonces esto, pues ya dependiendo de cómo haya salido el examen clínico, cómo haya salido el test treponémico, la PCR. Yo solo quiero que se queden con que cuando tenemos sífilis congénita, el tratamiento es intravenoso con penicilina G cristalina acuosa, ¿ok? Y ya si tenemos todos los criterios, pues ya vamos a ver si es confirmada, posible o poco probable, aunque si es poco probable, le damos. Perdóname, dime. Para el diagnóstico en recién nacidos se hace también con el tamizaje, ¿no? Sí, también se hace con el tamizaje, pero ya cuando, o sea, con el tamizaje de la mamá. No, del recién nacido. ¿Ve que hacen lo del torch? Es mi duda. Tienes toda la razón. Sí, sí, se hace, se los hacen a los bebés. Yo ni me acordaba de eso. Sí, sí se los hacen. Entonces, en teoría también a las mamás se supone que nos hacen en el embarazo, pero luego se hace el torch. Pero ya cuando estamos viendo al bebé con todos los síntomas, pues ya le pedimos el test treponémico y test no treponémico. Y es todo. ¿Qué dudas tienen de sífilis? Yo tengo dudas sobre el collar de Viet. O sea, este se presenta